¿cierto? No, pero además tendrás cuestiones respecto a los ritmos de la radio. Totalmente, o sea, las que tenés técnicas, que hacer las algún estrategias, exacto. tipo de selección en ese sentido Se también. edita, pero surgen cosas increíbles y uno aprende más de lo que enseña. Y en ese caso, bueno, yo particularmente convoco a la mamá o papá, o si es el abuelo o la abuela, y qué está pasando. Hemos tenido niños por ahí que son muy agresivos, que vienen con una carga emocional muy negativa porque ya la traen, vienen de arrastre. Te digo, surgen los conflictos, los problemas que vemos en la sociedad, las agresiones intrafamiliares, la violencia de género, la discriminación, todo esto surge en los niños. Niños que no son escuchados, niños que por ahí son reticentes a hablar porque ¿para qué voy a hablar? ¿Para qué? Si no importa que yo hable, ¿me entendés? Y surgen cosas muy bonitas también. Las relaciones en la familia, este núcleo tan importante que yo quiero rescatar a través de Cuenticos Alegretos. Por un lado está la repercusión que pueda tener y que pueda llegar a los niños que escuchan, pero también está la repercusión más fuerte, me la imagino, mucho más fuerte, en quien hace la práctica de participar en un programa de radio. Así es. Bueno, cuando los ves crecer, porque hay muchos que han seguido. Ay, mira, sí. Por ahí esto de ver crecer, te digo, la mayoría de los integrantes del primer programa, la Radio al Revés, bueno, ya son todos profesionales. Que los a todos ahí. Son profesionales todos, no, se han dedicado a distintas áreas, ¿no? Sí, y hay ingenieros, hay abogados, bueno, hay locutores, hay periodistas, hay conductores, hay periodistas deportivos. Hay de todo, y yo cuando veo digo, ay, no puede ser. Y esta nueva camada de niños, imagínate, niños desde 3 a 11 años, desde hace 8 años, bueno, ya son adolescentes también y ya están en otra etapa. Y te digo, me llaman, Viviana, ¿cuándo vas a hacer un programa con adolescentes? Para quieren seguir. Quieren seguir. Digamos que es un área que no le estás trabajando en estos momentos no. Porque bueno, ya podés empezar, porque es bravo el trabajo, pero es un área que necesita mucho mostrarse, totalmente. hablar, yo digo abrirse a la sociedad. Yo digo que las facetas o la dirección que yo elegí en mi carrera tiene que ver con estos vacíos que yo encontraba analizando los medios de comunicación. Y uno de esos vacíos para mí eran los niños. Para mí ahí está la clave, el secreto de una sociedad que se precie, ¿sí? De sociedad desarrollada, culta, que cuida a sus niños y que cuida... Es una aspiración hermosa. Totalmente, yo sé. Es más, cuando yo empecé con los proyectos y el otro que ya te cuento, pero que está bien, muchos me decían que utópica, Viviana, como periodista sos muy... Y yo dije, no, quizás es un gran ideal, quizás. Lo que pasa que, a ver, el lugar que tiene la utopía y el idealismo es muy importante, porque justamente lo que aparece es como meta. O sea, uno apunta a eso. Y aportas lo que podés. Por ahí, exacto, por ahí de jóvenes decimos vamos a cambiar el mundo. Sí. Y después sabemos que podemos hacer en nuestro lugar mucho o poco, pero algo se puede hacer. Es peor no hacerlo. Pero no vamos a cambiar el mundo como lo imaginábamos cuando teníamos, al menos en la generación nuestra que era bastante idealista. Yo lo que mira, hacía una reunión con padres y les decía... yo creo que lo peor que puede pasarnos es que nos quedemos estáticos, que no hagamos nada ante las cosas que vemos o que miremos para otro lado. Algo hay que hacer. Y yo tengo esa posibilidad de tener, digamos, el medio para hacerlo sin censura, con la facilidad que te da de pertenecer al medio desde hace muchos años, con una dirección que te avala todo lo que vos querés plantear. Y a través de este programa de radio han surgido otras cosas importantes. Jornadas de lectura, jornadas de cuento. Cada programa hacemos un cuento distinto. Tratar de introducirlos en ese mundo de los niños, que no hay por qué sacarlos. Además, el solo hecho de, por ejemplo, un niño que hable de la violencia, que la piense la violencia. La visibiliza a su manera. Ese niño está en mejores condiciones, digo, no quiere decir que no vaya a ser, porque dependen muchos otros factores,
pero de ponerle cierto freno a la violencia, que es algo que lo estamos sufriendo tanto en todos los órdenes. Exacto. Además, entonces, visibilizar ciertas cosas y después divertirte. Yo siempre digo, qué desafío que es la radio con niños, cuando vos tenés la televisión, con todo lo que me gusta la televisión, siendo selectiva, ¿no es cierto? Por supuesto. Pero vos sabés que la primera impresión entra por los ojos. Entonces, yo no veo que hay una competencia, pero sí la radio, para mí, tiene que tener un lugar preponderante. Recordemos que yo lo primero que pregunto a ustedes es... ¿Que tiene lugar en qué sentido? En las casas, decís. En la casa de familia, ¿no es cierto? Sí. En la familia, la televisión generalmente es la que está encendida todo el tiempo y con un control remoto que te facilita o te permite estar haciendo zapping permanentemente. Y ese chupetito electrónico, como decía Pisano, yo por ahí voy a algunas casas y ese bebé está en su corralito o en su bebecito. Ya está viendo la televisión. Y ya está, y tiene 6 meses y está, y quizás menos, y está la televisión allí. Bueno, creo que es muy importante lo que estás diciendo, también haciendo la acotación de que la radio también tiene que ser selectiva. Por supuesto. Pero esto que para subrayar la fuerza de la palabra. Si pensamos que la palabra constituye el psiquismo y que esto que se piensa y se elabora lo está haciendo al niño, entonces ese niño está mucho mejor instrumentado si está formado respecto a la palabra. Totalmente. Y yo creo que si está incentivado, si puede jugar con el lenguaje. Y yo creo que eso los docentes lo han entendido muy bien. Cada vez que tengo la posibilidad de ir a capacitar, dar un taller de radio o poner en marcha una radio escolar, el docente focaliza dentro de sus objetivos estos: el valor de la palabra, el valor de la libre expresión. Hay niños que Perdón, y la palabra tiene que ver con el pensamiento. Exacto. O sea, el valor de la palabra es el valor del pensamiento. Y el valor del pensamiento tiene que ver con una acción, acciones que están pensadas en otra dimensión. Así es. Entonces es como conjugar todo esto, ¿no? Y lo otro que yo dije, bueno, hay que también, analizando los medios y trabajando con la discapacidad, ya sea hace muchos años, yo decía, ¿por qué no generar? Y esto lo terminé de concretar hace unos años, me invitaron a dar una charla, era la Dirección de Discapacidad en la provincia, recién se la creaba, y había un foro y unas jornadas interdisciplinarias muy buenas. Y yo me acuerdo que una de las conclusiones de ese foro era la falta de espacios comunicacionales para que las personas con discapacidad generen sus propios mensajes y digan sobre la vida. Entonces yo empecé a preguntarme. También de nuevo, que se los escuche. Yo que he trabajado tantos años con personas con discapacidad, yo decía... ¿En qué año? Y ya tiene 16 años el programa de Proposiciones. Ah, es anterior. Es anterior, Proposiciones, y es el primer programa que yo empiezo así fuerte en radio, con una idea de una universidad, en este caso inclusiva y accesible, un medio accesible. Entonces comienzo en este proyecto porque, bueno, una de las conclusiones de esa jornada fue precisamente eso. Y empecé a convocar, empecé a visualizar la posibilidad de plasmar todo esto a través de la radio. Y fue muy positivo. Y como yo veía que todo esto estaba tan descontaminado y tan libre de vicios, María Blanca, yo dije, vamos a empezar con una propuesta que sea positiva, alentadora, y que a este grupo que yo estoy capacitando para hacer radio le interesa. Porque no es hablar porque sí, volvemos al valor de la palabra y de lo que contamos. Y como periodista, muy comprometida con lo que hago, empecé a estudiar y a leer sobre el periodismo social solidario, sobre la responsabilidad social, sobre la responsabilidad social empresaria, y dije, vamos a empezar a darle espacio, y esto fue antes de la crisis del 2001, a las organizaciones que trabajan en pos del bienestar de la gente. Si este equipo entiende este mensaje, vamos a empezar a contar las cosas buenas que hace la gente por la gente, con un mensaje que sea alentador, positivo.
que cuando la gente termine de escuchar la radio diga, la pucha, hay gente que trabaja sin fines de lucro, hay gente que puede cambiar una pequeña realidad con un pequeño aporte, y así empecé. Y después de la crisis del 2001 empiezan a aparecer muchísimas organizaciones que necesitan una mano. Y nosotros abrimos un poco el espectro y yo dije, bueno, no podemos quedarnos acá. Que no te alcance el espacio. Ya estamos llegando al final de la entrevista. Bueno, y así fue naciendo, creciendo esto. Después empezamos a trabajar en otras universidades. Con tanta repercusión. Hay mucha experiencia, yo veo que es muy rica, que la tengo que plasmar alguna vez. Tendrías que escribirlo. Sí, lo voy escribiendo, llegará el momento. Estás escribiendo. Lo estoy escribiendo, porque hicimos... ¿Cuándo empezaste? Empezamos, y ya hace como 5 años, empezamos a hacer experiencias de inclusión en otras radios universitarias, después se enteraron radios municipales, después radios privadas, entonces voy viajando por el país y armando estos equipos integrados de trabajo, de inclusión en medios, que tengan cosas que decir, y bueno, voy capacitando, ¿no? En la medida que los tiempos me dan la posibilidad, y así he llegado hasta Río Gallegos, he tenido la suerte. No, ya no te queda nada. No, queda porque por ahí se pone en marcha algo y después hay políticas no inclusivas. Por supuesto, ¿no que hay que seguirlo sosteniendo. Exacto, y seguirse evaluando. Lo importante es que ya a nivel del país somos casi 40 personas en distintas provincias. Y bueno, y generando espacios de participación familiar. Creo un espacio el año pasado que se llama Yo leo, tú lees él, porque la idea mía es que la gente se introduzca en el libro, que no deje esto, que no lo deje. No, y hay que que se deje, no puede ser que esto se deje. Pero yo digo, hay que apostar desde los más chiquititos. Entonces, este espacio se va repitiendo. Este año ya estoy organizando la Maratón Nacional de Lectura, que se va a hacer el 27 de septiembre. Este año que las adicciones se transformen en adicción al libro. Podríamos proponer. Al libro, así es. Bueno, así que mucha actividad. Yo te he merecido todos los premios. Gracias. Yo te agradezco y realmente es para entrar en todos estos temas y estas experiencias. Así que te vuelvo a decir que me parece fantástico que lo escribas y que quede testimonio, porque volviendo al valor de la palabra puede llegar muy lejos, más lejos que nosotros físicamente. Yo te agradezco y el mensaje sobre todo para la gente joven, la gente que está egresando de nuestras universidades en estas carreras. Yo siempre les decía, no esperen que los busquen, generen propuestas. Ustedes son los artífices de quizás un pequeño cambio en la vida de la gente, pero no hay que quedarse estático. Si alguien quiere tomar contacto contigo, ¿cómo lo tienen hace? que llamarnos directamente o a Radio Universidad, al 430-2766 o al 421-8478. Pueden escribir a vinculosmar@hotmail.com. Bueno. Y en el caso del programa del equipo integrado... ¿Está abierto ya o cerrado la inclusión de personas a los programas que tenés? En el caso de proposiciones sí, porque hay toda una tarea, ¿no es cierto? Previa de preparación. Exacto. En el caso de los niños, yo hice un llamado el año pasado, una audición con niños, y a mí me encantaba porque, claro, estamos tan mediatizados, y la gente me decía... ¿Y a qué hora es el casting? Y yo no les podía decir, todos los chicos tienen el derecho a decir, a participar. Entonces no se excluye a ningún niño. Así que el programa de niños, los que quieran, nosotros grabamos los días martes 14:30 en el tercer piso del Centro Cultural Birla. Y ahí sería para acordar con vos. Ya organizarnos, así que los papás que estén escuchando y quieran, lo pueden hacer. Bueno, te agradezco muchísimo. Gracias a vos, María Blanca.